ruptura de membranas. Empezando con la definición, la ruptura prematura de membranas va a ser la solución de continuidad de las membranas coriamnióticas antes de que inicie el trabajo de parto. Puede ser en cualquier momento de la gestación, puede ser en un embarazo de término, en un embarazo pretérmino inicial, en un embarazo pretérmino tardío o durante el inicio del trabajo de parto o en el trabajo de parto. En el trabajo de parto se llama ruptura precoz de membranas, pero antes de que inicie el trabajo de parto se va a llamar ruptura prematura de membranas. Generalmente estas ocurren, la ruptura prematura de membranas se puede producir en embarazos de término, luego de las 37 semanas de gestación hasta terminar. Ruptura prematura de membranas pretérmino van a ser antes de las 37 semanas de gestación. La ruptura precoz de membranas ocurre durante el trabajo de parto, cuando ya se está produciendo la dilatación de 3, 4, 5, 6. Si se rompe en ese momento se llama ruptura precoz de las membranas, porque las membranas ovulares deberían romperse cuando hay la dilatación y el borramiento completo y cuando esté con 10 de dilatación. A eso se le llama la ruptura tempestiva de membranas, que es lo esperado casi en todos los partos, pero generalmente puede haber en los que se van a romper antes que tenga la dilatación de 10, y eso se va a llamar ruptura precoz de membranas. Tenemos un periodo de latencia, un tiempo de la ruptura prematura de membranas y el inicio del trabajo de parto. Generalmente, algunas pacientes le llaman como parto mojado y parto seco. Van a escuchar a sus mamás, a sus familiares, a sus vecinas: yo tengo parto seco, yo tengo parto mojado. Algunas pacientes, cuando están con pródromos de trabajo de parto y existen las modificaciones cervicales, primero rompen bolsa, y eso se llama una ruptura precoz de membranas, pero hasta que inicie el trabajo de parto generalmente son horas. ¿Y cuál va a ser el riesgo de que se rompan las membranas? El riesgo de infección intraamniótica y de que el bebé se ponga mal y también ingrese en un proceso potencial para que se pueda infectar y nazca con alteraciones posteriores. Entonces, esos tiempos son lo que nosotros vamos a tratar de cuidar y de valorar en el momento que la paciente llegue, ya sea en trabajo de parto o antes, para ver qué es lo que tenemos que hacer de acuerdo al tiempo que ha roto la bolsa. Generalmente se va a producir en 10% de todos los embarazos, aproximadamente del 60 a 80% ocurren en gestaciones a término, antes de que inicie el trabajo de parto. Un 90% inician el parto en un tiempo menor a 48 horas, eso es una señal. Rompió bolsa y se van al hospital y ya van a empezar las contracciones uterinas, las modificaciones cervicales y va a empezar con dilatación. La RPM ocurre de 2 a 4% en las gestaciones de partos pretérminos. ¿Cuáles van a ser los factores predisponentes? Alguna infección que esté causando alguna alteración en la mujer, las infecciones urinarias, las infecciones vaginales, las gardenelas, los estafilococos, los estreptococos que están asociados con las infecciones vaginales y urinarias, la infección intraamniótica causada por el Listeria monocytogenesis, el aumento de la presión intrauterina en esos embarazos polidrámnicos con mucho líquido amniótico, el útero sobredistiende tanto que tiene que romper. Lo mismo pasa en embarazos gemellares, cuando hay una incompetencia ístmico-cervical, orificio cervical interno ya no puede sostener tanto, hay un riesgo de que se produzca la ruptura prematura de membranas. En los traumatismos, en las caídas, en los partos vaginales consecutivos, amnioscopías, tratar de sacar, visualizar el líquido amniótico para ver si está meconiado o no, son factores de riesgo para producir las RPMs. El estado nutricional deficiente, pacientes anémicas, pacientes con desnutrición, pacientes con índice de masa corporal menor a 25, que haya deficiencias del STIG en vitamina C, tienen mayor riesgo a que se produzca todo esto. Pacientes que consumen drogas, alcohol, tabaco, también están en el grupo que tiene mayor riesgo. Y la situación transversa, que el bebé se haya acomodado de forma longitudinal, esto hace que empiece a moverse y dar sus pataditas y sus bracitos, que hace que se pueda producir la ruptura prematura de membranas. Entre los factores predisponentes, clasificándolos en factores maternos, vamos a tener a las malformaciones óseas maternas, las hiperdinamias, la endometritis anterior en un embarazo,
las infecciones vaginales y del tracto urinario, el déficit nutricional, la incompetencia cervical y la sobredistensión. Entre los factores fetales vamos a tener las presentaciones atípicas, hemos dicho los transversos, los bebés macrosómicos, los bebés muy grandes, los embarazos múltiples. En los factores ovulares van a estar las alteraciones anatómicas y fisiológicas del amnios y el corion, el grosor y la elasticidad y la resistencia que tiene la bolsa amniótica, la adherencia normal del polo inferior del huevo y la formación de todo el embarazo, como se fue formando la bolsa amniótica, ¿no? Tiene dos caras, un corion y un amnios. ¿Y por qué se va a asociar a la anemia y a la deficiencia de vitamina C y zinc? Por sus características, ¿no? Que tiene colágeno, está formado por, cuando llevemos placenta vamos a ver que tendría dos capas, un corion y un amnios, una que es una capa vascular y otra que es vascular, pero está formada por colágeno generalmente tipo 3, tiene elastina y todas las cosas que le van a mantener, tener esa consistencia, delgadez, pero que permita resistir todo el peso que tiene el bebé y el líquido amniótico. La estructura va a estar formada por dos capas, como ya les había dicho, un amnios y un coro. Este amnio va a tener generalmente sus capas compuestas por epitelio, la membrana basal y la capa compacta. Está formado con colágeno tipo 3, tipo 4, tipo 4 y tipo 5 que van a mantener la elasticidad y la consistencia de todo eso. Fíjense, más o menos tienen su capa en su membrana basal, todos esos componentes de colágeno, entonces la deficiencia vitamínica y todas esas cosas puede hacer que haya una debilidad en las membranas, tanto del amnios como del coro. El corion también en su capa compacta van a tener colágeno tipo 1, tipo 2, tipo 3, su capa fibroelástica también está formada por eso. En su capa intermedia esponjosa también tiene colágeno tipo 1, tipo 3, tipo 4. El corion generalmente va a estar formado por una capa reticular, una membrana basal y el trofoblasto, igual formado por todos esos componentes que son importantes entonces para la formación de la bolsa amniótica. Los marcadores endógenos de la inflamación van a estimular la síntesis de prostaglandinas y aumentan la actividad de la colagenasa y el elastasa, y esto hace también que por acción inflamatoria se pueda romper la bolsa. Las infecciones urinarias, vaginales, endometritis y esas cosas causan también que sea más frecuente. La causa de la ruptura prematura de membranas es una reducción de la resistencia de las membranas ovulares, ya que sea por una acción, una respuesta inflamatoria hacia las proteáceas bacterianas o algún tipo de infección. ¿Cuál va a ser el cuadro clínico? El cuadro clínico va a ser la salida del líquido amniótico a través de la vagina, la vulva y el cuello uterino. ¿Qué es lo que va a venir a decir la mujer? Estoy perdiendo líquido como si me hubiera orinado. ¿Qué es lo que debemos preguntar nosotros? Que sí. ¿Ha mojado los pies? ¿Ha mojado la ropa interior y ha mojado el piso? Si nos dice claramente que sí, es una ruptura franca de las membranas. A veces en el 9º mes se podemos confundir con una ruptura prematura de membranas las secreciones que tienen las mujeres o la eliminación de las señas. Por eso hay ciertas formas de diagnóstico para valorar si realmente está perdiendo líquido o no, porque la ruptura de las membranas también puede ser una ruptura alta, una fisura alta que bote un poco de líquido en la casa, llegue al hospital y ya no esté perdiendo líquido, y todo eso tenemos que evaluar para ver si la vamos a tener internada o si la vamos a despachar a la casa. ¿Cómo vamos a observar si existe en nosotros una ruptura prematura de membranas? A través del examen especular, observar como una laguna en el fondo del saco, vamos a ver si existe pérdida franca o no. Para esto, cuando estemos haciendo el examen especular, nosotros tenemos ciertas maniobras que vamos a hacer y ciertos signos que vamos a ver para ver si ha perdido o no líquido. En la ruptura prematura de membranas y infección intraamniótica, la pérdida de líquido por cuello uterino antes de iniciarse el trabajo de parto van a mantener, generalmente las pacientes tienen la estabilidad tanto de la frecuencia cardíaca fetal como de la madre. Ya si se presenta una ruptura prematura de membranas con signos de infección, esto nos va a llevar a la pérdida y al riesgo de pérdida fetal, también como de la madre puede hacer endometritis, el bebé puede nacer potencialmente infectado e incluso puede morir. Entonces, si ya se presenta una ruptura prematura de membranas con infección, va a haber la pérdida de líquido, va a ser purulento, fétido.
Cuando ustedes ya van a empezar a entrar tal vez a los trabajos de parto, cuando estén en emergencias, algo, van a empezar a oler cómo huele el líquido amniótico. Tiene un olor bien especial, bien característico. A muchas personas lo asocian con el olor del semen o con el de la lavandina. Entonces eso tenemos que nosotros detectando. Pero si ya llega una paciente con infección, el líquido amniótico va a ser fétido, va a ser más oscuro, va a ser purulento. La paciente puede que tenga temperatura mayor a 38 grados centígrados, presente taquicardia materna y todos los signos de infección e inflamación. También el bebé puede que tenga taquicardia fetal, ya un abdomen doloroso, con útero doloroso, irritabilidad uterina, ya presentando una sintomatología de sepsis o algún tipo de shock séptico. ¿Cómo vamos a hacer el diagnóstico? Con las anamnesis, principalmente la pregunta cuándo perdió el líquido, qué estaba haciendo, y la exploración obstétrica, como ya les había dicho, el examen de la especuloscopía y las pruebas complementarias. En la anamnesis vamos a ver si existe fuga de líquido a través de la vagina o era solamente una eliminación de los limos o secreción vaginal que pudo haber tenido la mujer. Vamos a tener diagnósticos diferenciales con la pérdida del tapón mucoso, un exudado vaginal relacionado con infección, emisión involuntaria de orina. Y en la exploración obstétrica vamos a ver que la altura uterina va a disminuir del anterior control o va a disminuir de lo esperado, digamos un embarazo de 30 semanas si encontramos una altura de 26 centímetros. Entonces ya nos va a ir orientando a que realmente ha perdido líquido. La ausencia de peloteo fetal, o sea, cuando ustedes toquen las barriguitas van a ver que puede tocar el dorso, pero el bebé lo mueven aquí, se va de un lado, se va al otro lado. Lo que se va a sentir cuando no hay líquido en la pared abdominal es que las partes fetales se sienten más rápidamente. Después, el aumento de la intensidad de los tonos fetales, las partes fetales, la posición ginecológica, vamos a ver la salida de líquido transvaginal o compresión del fondo uterino. Nosotros tenemos distintos signos que le hacemos para ver si realmente existe la pérdida o no de líquido amniótico. Eso lo vamos a realizar al hacer el examen especular y el tacto vaginal. Tenemos el signo de Tarnier. El signo de Tarnier se va a hacer cuando hacemos el tacto vaginal y generalmente ya estemos con 1 o 2 de dilatación o el cuello uterino cerrado. Lo que yo voy a tratar de hacer es empujar la cabeza hacia arriba, o sea, empujarla, ¿no? Estoy aquí, esta es la cabecita y le empujo hacia arriba y si siento que sale líquido, eso se llama Tarnier positivo. Después tenemos otro signo, que es el signo de Valsalva. Cuando yo esté haciendo el examen especular, le voy a decir a la paciente que puje o que tosa. Va a toser y si sale líquido por el cuello uterino es una Valsalva positiva. Y si sale líquido cuando está tosiendo, también es una Valsalva positiva y me orienta a que está perdiendo líquido amniótico de verdad. Después tenemos entre los exámenes complementarios, en los exámenes de laboratorio, que vamos a ver la cristalografía y ustedes muy frecuentemente lo van a hacer en su rote de internado. Muchas cristalografías, y es como les decía en la práctica hoy día que no están mis estudiantes, para hacer cristalografía se toma una muestra del canal vaginal o del fondo posterior. Cuando estamos haciendo el examen especular, pedimos a la paciente que tosa y si sale líquido o hay algún tipo de secreción, sacamos la muestra de ahí, lo ponemos en un porta y lo llevamos al laboratorio. El laboratorista va a verificar. ¿Cómo va a verificar? Si encuentra en esa secreción unas hojas de helecho generalmente tomadas del fondo del saco vaginal, va a ser una RPM positiva. Y eso tenemos que acostumbrarnos a hacer y saber cómo lo tienen que llevar, porque eso nos entregan en 5 minutos y con eso vamos a saber si realmente están perdiendo líquido o no. Entonces, ¿qué va a hacer? Lo que vamos a hacer, la clínica, la medición de la altura uterina, la anamnesis de la paciente, la especuloscopía, el signo de Tarnier, el signo de Valsalva. Después de eso vamos a tener los laboratorios, vamos a pedir la cristalografía, que la vamos a llevar, que es la muestra de la secreción del fondo posterior de la vagina. Generalmente lo llevan al laboratorio y nos va a ver unas hojas en formas de helecho y esa va a ser una cristalografía positiva.
Esas son las pruebas complementarias. Y también si tenemos el momento le vamos a hacer una ecografía obstétrica, que ahí nos va a determinar si existe disminución del líquido amniótico o no, o si se encuentra dentro de los parámetros aceptados para esa edad gestacional. Entonces, casi en todo lo que vamos a ir viendo, todo lo que estamos estudiando, se van a ir dando cuenta que vemos, uno, que anamnesis, dos, el examen clínico es importante, tres, laboratorios, qué laboratorios, hemogramas, qué pido, qué solicito, su ecografía, qué tengo que ver en la ecografía, y en algunos casos otros exámenes más específicos, pero entre laboratorios, ecografías, clínica y anamnesis, 4 cosas que tienen que hacer al revisar a una paciente. El pH vaginal, también cuando hay una alcalinidad por la presencia de líquido amniótico, antes se tomaba una muestra, ¿no?, la secreción, y le poníamos en un papel. Ese es el papel de la nitracina, y si el pH vaginal era de 4.5 o 5.5, que es básico, era positivo, era una ARTB positiva. Ustedes se van a dar cuenta o saben que el pH de la vagina generalmente oscila en 3.5, es ácido. Entonces la secreción que saquemos en la RPM va a ser también de esa misma característica, ¿no? Pero si ya se vuelve básico, ese es el test de la nitracina positivo, y si era positivo se volvía azul. Ya no se lo usa tanto, no sé, ya no llegan esas tiras. Se recomienda que si estás viendo a una paciente con una RPM, no hagas muchos tactos vaginales, porque como ni siquiera estamos haciendo con guantes estériles y vamos a introducir 1, 2, 3, 4, 5, 6 veces, le vamos a producir mayor riesgo de que tenga una infección. Entonces, mientras hagamos los menos tactos posibles, es mejor. El examen se debería hacer con un espéculo estéril. Si hay acumulación en el fondo del saco posterior, hay que visualizar de manera adecuada. Hay que visualizar también la pérdida de líquido por el orificio cervical, pidiendo a la paciente que empuje o tosa, y verificar si realmente existe la pérdida de líquido. Después, el papel de la nitracina, que cambiaba de color cuando hay un pH básico, que tenía una sensibilidad y especificidad del 93%, pero daba algunos falsos positivos porque la presencia de sangre, el semen también es alcalino. Entonces, si la paciente ha tenido relaciones sexuales y después ha roto bolsa, puede que me dé un falso positivo. Si tuvo relaciones sexuales antes y está eliminando el semen, también va a dar un falso positivo, ¿no? La orina alcalina, la vaginosis bacteriana y la tricomoniasis. La cristalografía, que es la imagen del hecho que vamos a ver en el microscopio cuando llevemos la muestra de líquido amniótico. Esto se debe por una arborización del líquido amniótico en el portaobjetos. Tiene una sensibilidad y especificidad del 96%, no afecta en contaminación por medio de meconio ni alteraciones en el pH, o sea, va a ser mejor que el test de la nitracina, y nos puede dar falsos positivos también con el semen, el moco cervical y una RPM mayor a 38 horas. El diagnóstico definitivo va a ser tanto la RPM, la acumulación de líquido amniótico en el saco posterior, y la prueba de papel o la nitracina. ¿Qué debemos realizar también? Un hemograma, un examen de orina y una proteína C reactiva. El hemograma para ver toda su fórmula blanca, para ver si estamos entrando en un proceso infeccioso, la proteína C reactiva también, y el examen de orina para determinar si no hubo una infección urinaria que puede haber sido la causante de la RPM. La conducta. La supervivencia neonatal a la edad gestacional en que ocurre la RPM debe ser considerada. ¿Qué es lo que vamos a hacer entonces? En una paciente que ya hagamos el diagnóstico de una RPM, vamos a determinar la edad gestacional, y según la edad gestacional vamos a poder hacer una conducta. Vamos a hacer un diagnóstico de confirmación, una evaluación del estado general, y nuestra conducta va a variar. Si la gestación es de término o la gestación es pretérmino. Si la gestación es de término, va a ser fácil. Vamos a concluir el embarazo, ya sea por parto o por cesárea. La RPM no va a ser indicación absoluta de cesárea. Podemos hacer una inducción del trabajo de parto si las condiciones son favorables. Y si la RPM es menor, generalmente a 8 horas, es cuando nos llegó. Si ya me llega una paciente con 10, 12, 14, 16 horas, yo voy a tardar mucho en hacerle la inducción del trabajo de parto, porque voy a tardar 12 horas para desencadenar un trabajo de parto y que llegue a 10. Es lo esperado en una paciente primípara.
Entonces, si yo le voy a aumentar 12 horas que le voy a inducir el trabajo de parto, más 8 de RPM, son 20 horas que el bebé va a estar potencialmente infectado y tiene mayor riesgo de infectar. Entonces, dependiendo de cuántas horas de RPM llegamos, si me llega con 1 hora, 2 horas, yo voy a hacer que en 8 horas más que ese bebé, entonces puedo darle parto. Si me llega con 3 horas, puedo inducir, puedo valorar y puedo darle parto si todo el bishop y las condiciones de la madre son adecuadas para darle parto. Hay RPMs que van a ir a cesárea, por ejemplo, situaciones transversas, RPMs mayor a 8 horas, pacientes con cesárea previa van a ir a cesárea directamente. La cesárea previa no es indicación absoluta, va a ser relativa. 2 indicaciones relativas van a ser una indicación absoluta. Entonces se valora al iniciar. ¿Cuántas horas de RPM? 5, 7, 8. Ya no le vamos a dar. Le haremos cesárea por bishop desfavorable o la condición no esté bien, ¿no? Pero vamos a tener un poco más de discrepancia cuando nuestras RPM sean en gestaciones pretérmino, en embarazos de 33, en embarazos de 34, en embarazos de 35 semanas. ¿Qué es lo que nosotros vamos a hacer? Es lo mismo. La presentación, las gestaciones de término, vamos a valorar su bishop, si va a ser favorable o no. Si es desfavorable, vamos a darle parto, pues vamos a dar cesárea, la voy a inducir. El uso de antibióticos generalmente no se da hasta después de las 6 horas como profiláctico. Si una paciente llega con 4 de horas de RPM, la voy a internar sin antibióticos. Pero si sigo ya con 6 horas, 8 horas, hay que iniciarle una profilaxis antibiótica que va a reducir de cierta manera el riesgo de morbilidad neonatal. ¿Qué antibióticos generalmente vamos a usar en RPM con la profilaxis antibiótica? La ampicilina, generalmente 1 a 2 gramos, 1 gramo de cada 6 horas, siempre previa prueba de sensibilidad. Hay pacientes que tienen alergia a la penicilina, pues podemos dar un macrólido, como ser la eritromicina por vía oral. En embarazos pretérminos, en embarazos que el bebé no está maduro, no está preparado para nacer, vamos a tener distintos tipos de acción, pero con el objetivo principal de que el bebé que vamos a sacar llegue al mayor tiempo posible y con la mejor capacidad de nacer al medio externo. Entonces vamos a clasificarlos en RPMs de 34 o 37 semanas que tienen un riesgo más leve de producir algún problema, o embarazos menor a 34 semanas. En embarazos menor a 34 semanas nuestra conducta va a ser expectante, vamos a internar a la paciente y vamos a tratar de llegar generalmente con 1 a 2 semanas en reposo absoluto, y en ese tiempo yo voy a ir controlando que no me haga un proceso infeccioso y voy a tratar de madurar al bebé, hacer su maduración pulmonar. La voy a tener en reposo absoluto y puedo ir dando profilaxis antibiótica. Generalmente cuando ya pasa las 18 horas voy a dar antibiótico profiláctico, 7 días, 14 días, ¿no? Pero en el momento que yo vea un dato de una coriomionitis, el bebé esté poniéndose mal, haya taquicardia fetal, hay un hemogramo severo, un perfil biofísico que se altere, un signo de infección franca tanto en la madre como en el bebé, voy a culminar ese embarazo. Pero voy a tratar de mantener generalmente 2 días, 1 semana, 10 días, lo más que se pueda. Pero esto ingresa en una sala de alto riesgo obstétrico, entra generalmente en reposo absoluto o lateral, con movilización de los miembros inferiores, porque puede hacer una trombosis venosa profunda, hemos dicho, con el reposo absoluto, pero todos los días le voy a hacer un hemograma PCR, todos los días voy a poner un paño en la vagina y lo voy a oler si hay características de infección. Y para eso tenemos nosotros unos criterios para ver si está infectado o no, y todos los días también se va a valorar el líquido amniótico. Si ya mi bebé está sin nada de líquido, no puede ya estar en el medio interno, entonces en ese tiempo lo voy a considerar y voy a culminar el embarazo, ya sea por parto o por cesárea, generalmente es por cesárea. Y en embarazos de 34 a 37 semanas también, nosotros vamos a tener una conducta activa entre los 34, porque se hace maduración pulmonar hasta las 34.6, voy a madurar los pulmones 1 o 2 días, mi bebé va a estar
va a estar en maduración pulmonar, y después de la maduración pulmonar puedo concluir ese embarazo. Embarazos de 37 semanas ya son embarazos de término y hay que concluir el embarazo. La conducta obstétrica entonces va a variar según la edad gestacional y la madurez pulmonar fetal. En una gestación a término y no existen dudas acerca de la madurez fetal, va a haber una inducción del trabajo de parto dentro de las 12 a 14 horas siguientes, restringiendo la mayor parte de los tractos vaginales. Si fracasa, si no se pudo hacer una inducción buena o una conducción, hay que hacer la cesárea después de las 12 horas del intento de hacer un parto normal. En una gestación de 34 a 36 semanas hay que manejar generalmente como un feto de término. De 34 hasta las 34.6 le voy a dar su maduración pulmonar. A partir de las 35 ya no hago maduración pulmonar, pienso que el bebé ya está maduro, entonces voy a dejar que desencadene el trabajo de parto. En una gestación entre 31 y 33 semanas hay que administrar igual la maduración pulmonar y la antibioticoterapia por 48 horas. Y la extracción mediante cesárea o inducción del trabajo de parto según las opciones obstétricas que tengamos. Hemos hablado ayer que vamos a hacer maduración pulmonar y hemos dicho que es de maduración pulmonar ¿con qué? Dexametasona Con los beta. corticoides. Con la dexa o la beta. No vamos a utilizar la hidrocortisona, ¿por qué? Porque no atraviesa la pared Ya. encefálica. Estas dos principales pasan la barrera placentaria, entonces cualquiera de estas dos ustedes pueden utilizar. Generalmente en postas tal vez tengan la dexa, que es más económica, o en segundos niveles tenemos la betametasona. Entonces vamos a utilizar de distintas formas. La betametasona se utiliza en ampollas intramusculares y se pone una dosis por día, pero son 12 miligramos cada 24 horas. Viene la ampolla de 4 miligramos, entonces ustedes ponen favor aplicar betametasona de 4 miligramos, favor aplicar betametasona 12 miligramos intramuscular IM cada 24 horas. Ya cuando pongan 12 miligramos ponen 3 ampollas. 3 ampollas se pone cada día. Y la dexametasona viene de 6 y de 8, ¿no ve? La que vamos a utilizar nosotros va a ser la de 6. La de 6 cada 12 horas por 2 días. 4 pinchazos con la dexa y 2 con la beta. Gestaciones menor de 31 semanas va a ser nuestra conducta más expectante y manejo multidisciplinario. La voy a tener en reposo absoluto, voy a hacer maduración pulmonar y voy a controlarla todos los días, por lo menos 1 a 2 semanas, hasta lo más que se pueda. Si mi paciente en este momento, en esas edades gestacionales de 31, 32, 30, presenta signos de alteración materno-fetal, infección materno-fetal o alguna inminencia de que esté produciendo un sufrimiento fetal interno, debo concluir ese embarazo. Pero, ¿qué hemos dicho? Que en pacientes pretérmino hasta las antes de las 32 semanas, yo puedo hacer neuroprotección con sulfato de magnesio para evitar los problemas del sistema nervioso, como ser la parálisis cerebral posterior en bebés pretérmino. Entonces, esas cosas tenemos que considerar cuando se quiere interrumpir un embarazo temprano. Las complicaciones, generalmente en los bebés, puede producirse un síndrome de distrés respiratorio en bebés pretérminos, hemorragia interventricular, la enterocolitis necrotizante e incluso la sepsis fetal. Las infecciones intramnióticas y la sepsis materna. Esa es la parte de la RPM. Lo importante para nosotros es tratar de ver en qué etapa ha perdido o ha roto la bolsa. Si es un embarazo de término no vamos a tener tanto problema, porque lo vamos a fulminar, lo vamos a terminar, ya sea por parto o por cesárea, valorando su fórmula obstétrica, si tuvo partos previos, no tuvo partos previos, cuánto tiempo de RPM tuvo, cuántas horas, si aparte hay una condición que me oriente para hacer otra cesárea, como ser una cesárea anterior, como ser un bebé macrosómico, un bebé tal vez con circular de cordón, no le voy a dar chance, ¿no? Entonces le voy a operar. Lo que tenemos que tratar nosotros es de que la mayor parte de las mujeres tengan un parto normal o parto vaginal, no operar a todo lo que venga, pero hay situaciones especiales que debemos hacer. Entonces debemos considerar. Ahora, embarazos que vienen con embarazos de ruptura prematura de pretérminos hemos visto.
El manejo va a ser distinto de 31 a las 34.6 y de las 35 semanas para adelante va a ser expectante, que desencadene trabajo de parto. Vamos a tener unos días en reposo y vamos a ver si le damos parto o cesárea. Y antes hay que hacer maduración pulmonar, hay que hacer neuroprotección, evitar que entre en una infección y tratar de mantenerla el mayor tiempo posible para que ese bebecito pueda tener condiciones de vida durante su parto o al nacer.